161. Capitán 161. Po hace un movimiento. La estrategia de incursión irrazonable realmente trajo muchos problemas a la batalla. Si se hubieran mantenido en la división habitual de equipos, la velocidad de la incursión habría sido al menos el doble de rápida. Claramente, dado el tamaño de Zescale, el área era más que suficiente para que todos atacaran a la vez, pero la escena ahora parecía más como un mercado bullicioso durante Año Nuevo. Ruidoso y caótico. El grupo de Akimi chocaba constantemente con miembros de GA mientras esquivaban ataques, aunque la mayoría de las veces, eran esas personas las que chocaban deliberadamente contra ellos. Y por supuesto, todos y cada uno de ellos llevaba una armadura pesada. Entonces este es el plan de Shirokart. Porque parece más como si acabara de cagarse. Al ver a un miembro de la GDA tropezar hacia atrás y chocar con ella, Argo simplemente se hizo a un lado, le dio un empujón para ayudarlo y murmuró. El arreglo de Shirokart y bueno, es difícil incluso comentarlo. Hacer que sus subordinados interfieran con ellos de una manera casi suicida, mientras él repartía daño tranquilamente desde la barrera. Absolutamente muerto cerebralmente, ¿es realmente posible que el cerebro de alguien retroceda con la edad? Si Zescale tuviera algún tipo de módulo de ataque perforante, olvídense de su pesada armadura. Usar 10 escudos apilados juntos no ayudaría. Y además de Argo, la defensa de armadura ligera de los demás no era inferior a la de GDA. Sin mencionar que el grupo de Akimi tenía al menos 5 veces más elementos curativos que los miembros promedio de GDA. Había una clara brecha entre las élites y los regulares. Aún así, el plan de Shirokart era innegablemente molesto, como un sapo agazapado sobre tu pie. No muerde, pero seguro que te enferma. Al poco tiempo, el buen carácter Argo finalmente no pudo soportarlo más. Con una sonrisa entrecerrada, recorrió con la mirada a los miembros de la GDA que la rodeaban y dijo en un tono frío. Estos bastardos, oigan, Kiribou, Akibou, Asu-chan, concéntrense en atacar, y quizás mantengan la distancia. Mi hermana mayor, está a punto de armar un alboroto. Bajo las miradas perplejas de Akimi y los demás, Argo sacó una pila de botellas y frascos multicolores de su inventario y los usó todos a la vez. De repente, debajo de su barra de HP, aparecieron más de una docena de beneficios diferentes. Aumento de velocidad, inmunidad al daño, suerte, regeneración rápida de HP, aumento de sigilo, resistencia al fuego y más. Con los beneficios activos, Argo lentamente se levantó la capucha de su capa de tramposo, con una sonrisa escalofriante curvándose en sus labios. Al ver desaparecer la figura de Argo, Akimi murmuró con una expresión extraña. Esas pociones, no son baratas. Milímetros, 2 de ellos solo caen de los jefes, e incluso entonces solo por casualidad, respondió Kirito. Como adicto a las incursiones, Kirito recordaba claramente los detalles de la mayoría de los objetos. Incluso podía recitar las estadísticas exactas de los objetos obtenidos por los jefes. Pero y también era conocido por ser un tipo sin blanca. Tenía materiales de sobra, pero casi ningún coronel. Lo que significaba que entre las pociones que Argo acababa de usar, había unas cuantas que nunca había podido probar él mismo. Bueno, si el tacaño Argo está dispuesto a derrochar por una vez, entonces será mejor que nosotros tampoco nos demoremos. Akimi giró su espada casualmente, luego activó su habilidad de respiración acuática y desató una técnica de espada hacia Zescale. Respiración acuática, 10. Flujo constante. Un dragón de agua rugiente atravesó los músculos de la pierna de Zescale, dejándole una herida enorme. Después de asestar su golpe, Akimi no se dejó llevar por la codicia. Inmediatamente se dio la vuelta y se retiró. Efectivamente, la agresión de Zescale se trasladó hacia él y su cola se movió rápidamente hacia él. Justo cuando Akimi estaba a punto de esquivar el ataque de Zescale, un hombre vestido con una armadura de hierro y que blandía una lanza de repente se lanzó contra él. En la mente al miembro de GDA, Akimi sería arrojado de nuevo a la zona de ataque del jefe, mientras que él mismo saldría ileso. Pero Argo, escondido cerca y con sigilo, no estaba dispuesto a permitirle tener éxito. Ella tiró a Akimi a un lado y empujó al tipo en su lugar. Ese simple movimiento provocó que sus posiciones intercambiaran. Auge. El miembro de GDA salió volando, la durabilidad de su armadura se redujo instantáneamente a 0 y más de la mitad de su HP fue aniquilado. Gracias a la capa del tramposo, ni siquiera se dio cuenta de por qué. Solo parecía que Akimi se había movido de repente como si estuviera usando trucos, mientras que él mismo perdió el control y tropezó directamente con la zona de ataque del jefe. Después de un breve momento de shock, decidió recuperar su salud primero y cambiar a un nuevo conjunto de equipo.
Pero justo cuando sacó un cristal curativo de su barra de acceso rápido para usarlo, una espada corta apareció detrás de él, cortando la mano que sostenía el cristal de un solo corte. Al mirar el cristal que yacía en el suelo junto a su mano cortada, el miembro del Agda se quedó paralizado. En ese instante de aturdimiento, una daga de color verde brillante se clavó en su garganta. Entonces, el portador de las espadas extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro. Justo cuando giró la cabeza, la figura lo empujó hacia abajo. Nunca vio el rostro de la persona. Solo escuchó una voz, refinada y teatral, como la de un caballero recitando poesía. Hola a todos, es hora del espectáculo. Las palabras, junto con el sonido del miembro del Agda colapsando, atrajeron todas las miradas en el campo de batalla hacia él. 162. Capitán 162. Esquema Po, al ver la figura encapuchada que estaba frente a él, aproximadamente de la misma altura que Radcliffe, Akimi apretó los labios con fuerza. Aunque la identidad de Po nunca había sido expuesta a los jugadores comunes, no era ningún secreto para el grupo de limpieza. Él era el líder actual de todos los jugadores de PK, y también el que había matado a más personas. Por lo que se sabía hasta el momento, al menos 3 o 4 jugadores habían muerto a manos de Po. Si se contaran los casos que no se pudieron confirmar totalmente, el número podría ser 7 u 8. La razón por la que Po había permanecido desconocido para los jugadores comunes era porque casi nunca mataba directamente. En lugar de eso, utilizó MPK, matanza de monstruos, atrayendo monstruos hacia los jugadores, y APK, matanza de jugadores por accidente, creando muertes accidentales. Si no hubiera sido porque Akimi y los demás se toparon casualmente con él, el grupo de limpieza ni siquiera habría sabido del impresionante récord de Po, e incluso esa coincidencia probablemente fue algo que Po había organizado a propósito. Primero había asesinado y robado intencionalmente para provocar a un pequeño grupo, y luego los atrajo a una sala trampa. Después de que la sala de trampas se cerró, buscó a Akimi y Asuna, quienes habían estado subiendo de nivel cerca, y los condujo a la entrada de la sala de trampas. Jaja, cuánto tiempo sin vernos, ahora, ante ustedes, hay una sala de trampas. Dentro hay 4 desafortunados, o quizás 3. Bueno, no importan, porque ahora mismo probablemente solo quede uno con vida. ¿Les gustaría probar suerte salvando a alguien al borde de la muerte desde dentro de la sala de trampas? Creo que sería un espectáculo genial, esas fueron las palabras exactas de Po en ese momento. Pero antes de que terminara de hablar, la sala trampa ya se había abierto, vacía por dentro. Qué lástima. Parece que no pudieron aguantar hasta que llegaste, aunque tampoco hubieras podido entrar, jaja, luego, esquivando los ataques de Akimi y Asuna, agregó. Ya que os he obsequiado con una actuación tan buena, supongo que es hora de despedirme. Y así, Po desapareció en el aire sin dejar rastro. ¡Qué escena tan animada! Pero parece que el querido maestro del gremio Shirokar ya ha llevado a cabo casi por completo el plan que puse en marcha. Las palabras juguetonas de Po hicieron que todos volvieran al presente y sus corazones se estremecieron. ¿Qué quieres decir? Intentas difamar a nuestro maestro del gremio. El corpulento vicemaestro del gremio de Gda gritó enojado, con el rostro contorsionado por la rabia. Luego se volvió hacia su propio maestro del gremio, esperando que le ofreciera algún tipo de explicación, pero Shirokar solo bajó la cabeza en silencio. Po simplemente le lanzó una mirada burlona y luego se rió levemente. El momento es justo el adecuado, tan pronto como habló, todos los que previamente habían sido golpeados por los miembros de Gda, excepto Akimi, de repente tuvieron un anillo de luz de efecto amarillo encendiéndose a su alrededor. Esto es, veneno paralizante de alto nivel. La katana de Klein cayó al suelo con un fuerte ruido metálico. Aunque sus ojos estaban ocultos, a juzgar por la curvatura de sus labios, Po todavía llevaba esa misma sonrisa falsa. Movió ligeramente el filo de su espada corta y dijo. En realidad, el efecto no es malo, ¿verdad? Reunir los materiales para hacerlo me llevó bastante tiempo. Luego se acercó a Akimi. Con media cabeza más de altura, su estatura transmitía una fuerte sensación de presión. Po se acarició la barbilla y dijo. Ay, entonces el veneno paralizante no te funciona. Eres tan problemático como siempre. Tú tampoco eres diferente, ¿verdad? Akimi agarró la empuñadura de su espada Nichirin y fijó la mirada en el rostro oculto bajo aquella capa negra. Recorriendo con la mirada a los jugadores que los rodeaban y notando la cautela y el miedo en sus rostros, Po continuó. Tranquilo. No tengo pensado matar a nadie hoy, pero con este jefe no seré cortés.
Akimi miró hacia el lugar donde acababa de morir el miembro de la GRA. ¿No había planes de matar? Eso es una mierda. Pero las palabras de Po convirtieron el miedo de los jugadores en furia. En serio. ¿Cómo podríamos entregarle el jefe a un asesino como tú? Un valiente jugador de la GRA declaró indignado. Al ver al hombre con la armadura gris azulada, los labios de Akimi se crisparon. ¿Realmente no entiende la situación? Por supuesto, Po no le haría el favor de seguirle la corriente. En un instante corrió hacia el lado del jugador y, con 2 rápidos cortes, le cortó ambos brazos. Ya dije que este jefe es mío. La sonrisa de Po se desvaneció lentamente. No creo que quieras oírme decirlo una tercera vez. Luego sacó un cristal de teletransporte y le dijo a Akimi. En cuanto a ustedes, si tienen 2 opciones. Aceptar o no. Pero si se niegan, sus compañeros podrían no estar tan seguros. Ante esas palabras, Akimi se congeló por un momento, pero rápidamente se dio cuenta de a quién se refería. A los miembros de los Moonlit Black Cats. De hecho, no podía jugar con la vida de sus amigos. Asuna y los demás también se quedaron en silencio. La situación ahora estaba clara. El grupo de Akimi no podía hacer ningún movimiento. Shilokart estaba aliado con Po. Y Heathcliff casi con certeza no se enfrentaría a él. Y con el HP de Zescale casi agotado, acabar con él no sería ningún problema para alguien con la habilidad de Po. ¿Qué plan? Uno simplemente no puede rechazarlo. Akimi suspiró suavemente. 163. Capitán 163. Consecuencias como era de esperar, al final Po le arrebató sin esfuerzo el la Zescale. Después de recibir la recompensa de la, Po lo equipó inmediatamente, incluso lo mostró deliberadamente frente a todos. Era una espada de una mano con una hoja inusualmente ancha, aunque por su apariencia probablemente todavía contaba como una espada corta. El lomo grueso y la forma rectangular hacían que se pareciera mucho a un cuchillo de carnicero, quizás en realidad era solo un cuchillo de carnicero. Con esa extraña espada corta en la mano, Po una vez más reveló una sonrisa. A diferencia de su falsa sonrisa anterior, esta vez tenía un rastro de orgullo genuino. Después de envainar el arma, hizo una reverencia a todos con el más caballeroso gesto, pronunció una sola línea, se dio la vuelta y se fue. Ninguno de los presentes entendió realmente lo que Po quería decir, pero quedaron aturdidos por un momento hasta que su figura desapareció de la vista. Shilokart cerró los ojos y respiró profundamente, con la expresión de alguien que acaba de sobrevivir a un desastre. Luego lanzó una mirada a Akimi, reunió a sus subordinados y regresó a la base. No volvió a mencionar la apuesta. Después de todo, comparado con la situación actual, ahora parecía nada más que un juego de niños. Mientras tanto, Akimi permaneció en silencio, mirando en la dirección en la que se había ido Po. Si no se equivocaba, esa arma de forma extraña era la espada maldita Friend Slaying Cleaver, una espada demoníaca que aumentaba permanentemente las estadísticas de su portador al matar. Según la configuración original, Po debía obtener esta arma mucho más tarde en el juego. Lo que significaba que, a partir de ahora, Po podría lanzarse a la caza de jugadores directamente en lugar de confiar en métodos ineficientes como MPK o APK. Esto se está volviendo cada vez más problemático. Akimi murmuró amargamente para sí mismo. Asuna, que acababa de recuperarse del efecto de parálisis, caminó junto a él. Mientras deslizaba su Radiant Silver de nuevo en su funda, inclinó la cabeza y preguntó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa expresión? Nada, simplemente no puedo dejar de pensar en esa arma. Akimi meneó la cabeza. No dijo mucho más. Preocuparse por ello ahora no resolvería nada. No tenían forma de rastrear a Po, por lo que todo lo que podían hacer era tomar las cosas paso a paso. Pensando en la expresión de Po cuando obtuvo el arma, Asuna también frunció el ceño, pero rápidamente intentó consolar a Akimi. No hay de qué preocuparse demasiado. Este es solo el piso 39. No debería ser posible que un objeto completamente incontrarrestable caiga aquí. Cierto. Akimi forzó una expresión más relajada, pero en su corazón pensó. Parece que debo empezar a vigilar los movimientos de Po, preferiblemente eliminarlo antes de que esa cuchilla asesina amigos se haga más fuerte. En ese momento, Kirito se acercó mientras revisaba los objetos que el jefe había dejado caer. No cayó nada bueno, supongo que era de esperar, ya que no era Los Ángeles. En fin, sobre esa apuesta entre Ta y nosotros, supongo que ya está anulada. Después de todo, Po capturó al jefe. Akimi se encogió de hombros con impotencia y dijo. ¿Quién sabe?
Si Shilokart está decidido a enfrentarse a nosotros, podría hacer lo mismo cuando nos enfrentemos al jefe del piso 40. Aún así, el hecho de que esta vez se haya unido tácitamente a Po probablemente le aseste un duro golpe a su reputación. En algún momento, Argo se había deslizado junto a ellos, luciendo indignada mientras decía: Shilokart no tiene ningún sentido del honor. ¿Quién hubiera pensado que se subiría al barco pirata de Po? Mientras se quejaba, Argo levantó el puño en el aire para enfatizar su enojo. Pero Asuna negó con la cabeza y respondió: Creo que la mayor parte de la hostilidad de Shilokart hacia nosotros hasta ahora probablemente se deba a las maquinaciones de Po. Shilokart es solo un peón. Solo está llevando a cabo los planes de Po. HMPH. Argo hizo pucheros, cruzándose de brazos con un bufido. Aunque fuese idea de Po, Shilokart sigue siendo exasperante. El tema quedó en silencio por un rato. Y como sea. Saldré primero. No puedo dejar que toda esta molestia me distraiga del trabajo. Pero en cuanto a la PA, de ninguna manera les compartiré información sobre el piso 40. Unos minutos después, Argo se subió nuevamente la capucha, se despidió casualmente de Akimi y los demás, lanzó un comentario burlón en dirección a La, luego se giró con deliberado estilo y se fue. No mucho después de la partida de Argo, los caballeros del juramento de sangre y Furin-Kazan también partieron. Ahora, en el vasto palacio, solo quedaban Akimi, Asuna y Kirito. Yo también me voy, me preocupa que Po tenga algún plan B para los gatos negros. Luego. Kirito habló mientras miraba su panel de mensajes. Con el rabillo del ojo, Akimi se dio cuenta de a quién le estaba enviando mensajes Kirito, o mejor dicho, no necesitó comprobarlo. Cualquiera podría adivinar que era su pequeña novia. Aunque Kirito ya había preguntado a Sachie y a los demás sobre su seguridad actual y había obtenido tranquilidad, todavía parecía inquieto, mostrando claramente cómo la preocupación puede nublar el juicio cuando se trata de aquellos que te importan. Seguir. Nos vemos. Akimi y Asuna no dijeron mucho más. Todavía necesitaban dirigirse a Alf y explicarle la situación a Tinker. En un abrir y cerrar de ojos, ya era 15 de agosto. En Heilreum, la ciudad principal en el piso 40, una ciudad sombría diseñada al estilo de una prisión, las calles ahora estaban llenas de decoraciones extrañamente fuera de lugar de lunas y conejos. Realmente no había ninguna razón especial para esto. 2 días antes, el sistema de anuncios que llevaba mucho tiempo inactivo había transmitido de repente un nuevo aviso de evento. Un evento llamado Festival del Medio Otoño en la prisión. El anuncio indicó que el 15 de agosto se llevará a cabo un evento del Festival del Medio Otoño en la ciudad prisión de Heilreum. Los jugadores pueden recolectar elementos de evento dentro de Heilreum y el área del laberinto para canjearlos por valiosas recompensas. Entre ellos había un artículo especial, limitado a una sola copia, por orden de llegada. Un aviso de evento muy breve. Pero fue suficiente para despertar la curiosidad y el espíritu competitivo de los jugadores. Como resultado, durante los últimos 2 días, muchos jugadores solitarios y aquellos que habían estado en los pisos inferiores se habían congregado en el piso 40. Akimi se quedó completamente sin palabras ante esto. Jugadores de bajo nivel, grandes en número, con poca experiencia en combate, ¿no era esa la combinación perfecta para las necesidades actuales de Po? Esto básicamente estaba preparando el terreno para que Po se embarcara en una ola de asesinatos. ¿Qué clase de broma retorcida era esta? 164. Capitán 164. Evento clan. Después de luchar una vez más para deshacer la trampa de la jaula, Akimi sacó silenciosamente una poción de recuperación. En verdad, Heilreum hacía honor a su nombre como ciudad-prisión. Incluso las áreas silvestres estaban llenas de jaulas de todo tipo. No solo había innumerables jaulas, sino que la cantidad de trampas en forma de jaula era realmente aterradora. Elige cualquier lugar y en un radio de 50 metros encontrarás fácilmente 20 o 30 trampas de jaula. En realidad, estas trampas no causaban mucho daño, pero estaban muy bien escondidas y eran fáciles de activar incluso si eras cauteloso. Y una vez activado, te quedarías atrapado dentro durante al menos 1 minuto, a veces hasta 10. Para jugadores como Akimi, que priorizaban la velocidad de limpieza, las trampas de jaula eran una auténtica pesadilla. En serio, ¿por qué carajos hay tantas cosas molestas como esta? Sí. Asuna, que acababa de acabar con un monstruo que apareció de la nada, se rió entre dientes cuando escuchó sus gruñidos. Honestamente, es solo tu mala suerte, ¿no? De ninguna manera. Respondió Akimi al instante. ¿Cómo puede ser mala suerte?
Justo el otro día, al mejorar mi espada Nichirin, lo logré 2 veces seguidas. Mientras hablaba, adoptó una pose dramática y moldeó su cuerpo en el carácter F. Pero Asuna solo rió más alegremente ante su intento de torcer la lógica. Excepto que desde que pisamos el piso 40, no he activado ninguna de estas trampas. Y si no recuerdo mal, cuando mejoraba mi plata radiante, lo logré 6 veces seguidas. Ella expuso los hechos en un tono calmado y objetivo. La expresión de desafío de Akimi se congeló instantáneamente, porque Asuna tenía razón. En este momento, su espada Nichirin era de un nivel inferior a su plata radiante. Después de un momento de silencio, su postura F volvió a adoptar la de un grados normal. Al final, decidió no competir más con Asuna en esto. La suerte era algo en lo que ella nunca había perdido. En fin, este evento me parece un poco raro. ¿Quién celebra el Festival del Medio Otoño en el calendario solar? Y si acaso, en Japón se le llama el Festival de la Observación de la Luna. Akimi murmuró, acariciándose la barbilla. Aunque nunca le habían importado mucho los festivales o días festivos, al menos podía recordar algunos. Asuna asintió en señal de acuerdo. Sí, y no parece que haya muchos jugadores chinos en SAO. Apenas nos hemos topado con alguno en todo este tiempo. Es cierto, pero no es solo China, respondió Akimi, recordando los datos sobre los compradores de Energear cuando se lanzó por primera vez. En aquel entonces, alrededor del 80% de las unidades vendidas se destinaban a jugadores japoneses. Creo que solo había un poco más de 300 jugadores chinos en total, y si descontamos a los que no iniciaron sesión el día del lanzamiento, quedan poco más de 300 dentro de SAO. Lo cual, en realidad, no era tan sorprendente. Las 10.000 unidades de Energear lanzadas en noviembre habían sido incluidas exclusivamente con Sword Art Online. No se comercializaron en absoluto en el extranjero, solo se vendieron en Japón. Y como los servidores eran exclusivos de Japón, por supuesto los jugadores extranjeros eran escasos. Como era de esperar del gran joven maestro de la familia Tomioka, ¿realmente tienes todos los hechos claros?, bromeó Asuna con ligereza. Akimi frunció el ceño fingiendo. Trabajé duro para investigar todo esto yo mismo, ¿sabes? Al ver su expresión, Asuna no dudó en devolverle el golpe. ¿Trabajaste duro? ¿Más bien tenías el capital para ello? Este era un juego de palabras japonés. La palabra para uno mismo suena similar a la palabra para capital. XV/Hibun versus W/Shion. Básicamente, transformó sus palabras en una broma descarada. Ella se está volviendo cada vez más desvergonzada, pensó Akimi. Olvídalo, no estoy discutiendo contigo. Chasqueó la lengua y dijo. Regresemos primero a Heireum. Olvidé comprar más pociones de recuperación y casi se me acaban. Milímetros, así que todo se reduce a tu mala suerte, joven maestro. Asuna echó un vistazo a su inventario con una sonrisa. Mira, todavía me queda bastante. Y con eso, el rostro de Akimi se derrumbó por completo en derrota. Cuando Akimi y Asuna llegaron a las puertas de Heireum, encontraron una gran multitud reunida alrededor de algo. Desde entre la multitud se podían oír débiles rastros de canto. Al ver la masa de jugadores, los dos intercambiaron una mirada y decidieron echar un vistazo. Después de todo, no había necesidad de apresurar la incursión en este momento. Si necesitaban información, Akimi siempre podía ir a rogarle a Kirito por ella más tarde, como un mendigo cibernético. Pero cuando llegaron al borde de la multitud, se dieron cuenta de lo apretados que estaban los jugadores. No había forma de pasar. Después de un breve intento, Akimi se encogió de hombros con impotencia, planeando simplemente esperar hasta que la gente se dispersara antes de ver qué estaba pasando. Pero cuando giró la cabeza hacia Asuna, notó que ella estaba de puntillas, con la curiosidad escrita en todo su rostro mientras trataba de mirar hacia el centro. Aún así, incluso con sus puntas de pie añadiendo unos cuantos centímetros extra, Asuna, de 165 centímetros de altura, apenas llegaba a los 170. Ella no podía ver nada. PFFT jaja. Akimi se rió sin control, ganándose una mirada penetrante de Asuna, quien luego volvió a esforzarse para tener una mejor vista. Sus movimientos solo hicieron que Akimi quisiera reír aún más. Después de todo, con sus estadísticas mejoradas, solo un pequeño salto les permitiría ver por encima de toda la multitud. Pero como Asuna claramente se estaba divirtiendo, no dijo nada. En lugar de eso, se puso delante de ella, le dio la espalda y se agachó lentamente. Está bien, no importa cuánto camines de puntillas, no verás nada, dijo con una sonrisa. Te llevaré.
Asuna se congeló a mitad del intento cuando lo escuchó, luego giró la cabeza con un tono ligeramente tsundere. Entonces, aceptaré a regañadientes, aunque ella miró hacia otro lado, el leve rubor en sus mejillas era evidente. No eres nada honesto, ¿y qué dijiste? Nada. Dije que eres muy linda. Deja de torcerte. Lo siento. No eres nada linda. Sí, Asuna se retorció con más fuerza. 165. Capitán 165. Yuna y Nautilus, ¿lo ves ahora? Ya lo veo, es una chica cantando, y junto a ella hay un chico con el uniforme de los caballeros del juramento de sangre. Por cierto, y Asuna, ¿no crees que nos vemos un poco fuera de lugar así? Al escuchar las palabras de Akimi, Asuna se congeló por un momento, luego instintivamente miró a su alrededor. Oh, quizás un poco. Quizás más que un poco. Había bastantes personas a su alrededor mirándolos fijamente, e incluso la chica que estaba cantando no dejaba de lanzarles miradas furtivas. Volviendo a sus sentidos, el rostro de Asuna se sonrojó instantáneamente mientras golpeaba a Kimi en la cabeza. Ruido sordo. Asuna parpadeó, la sensación no era la correcta. Cierto, todavía estaban fuera de la ciudad, no en una zona segura, por lo que no había protección del sistema. Pero cuando se dio cuenta, Akimi ya había caído de rodillas en una pose de hoz exagerada, mientras Asuna todavía estaba firmemente sentada sobre su espalda. Fue entonces cuando un transeúnte murmuró: ¿será que somos parte de su plan de juego de rol privado? No diría que es imposible, respondió otro encogiéndose de hombros. El alboroto atrajo aún más miradas hacia ellos, hasta que incluso el canto de la muchacha se detuvo por completo. El rostro de Asuna se puso tan rojo que parecía que iba a empezar a gotear sangre, y rápidamente agarró el brazo de Akimi, arrastrándolo hacia las puertas de la ciudad. A esa hora ya eran más de las 11 del mediodía, y la luz del sol que caía desde arriba hacía que las losas negras del pavimento de Heilreun parecieran tan brillantes como laca. Aunque decir que la luz del sol venía de arriba no era del todo exacto. Después de todo, sobre ellos solo estaba la parte inferior del piso 41, no un sol real. Akimi y Asuna eligieron un restaurante al azar, planeando almorzar primero. A decir verdad, con la habilidad culinaria de Asuna, la mayoría de los restaurantes dirigidos por NPC probablemente no podrían compararse con su cocina. Pero Asuna rara vez cocinaba. En sus palabras: como estamos atrapados en Sao por ahora, quiero saborear sabores diferentes a los de la vida real. En cuanto a la comida que me encanta del mundo real, la guardaré para cuando regrese. Eso fue lo que dijo Asuna, pero sus acciones no coincidieron con sus palabras. Había estado experimentando con los ingredientes de Sao para recrear sabores del mundo real, e incluso había tenido cierto éxito. Utilizando frijoles apiruba, hojas de sagu y espinas de pescado hula, logró recrear la salsa de soja. Honestamente, Akimi se quedó atónito en ese momento. En la actualidad, hay cientos de ingredientes en Sao que se pueden usar en alimentos y condimentos, y contando aquellos que no se pueden usar directamente, el total probablemente llega a 600 o 700. Y de todos esos materiales, Asuna había logrado seleccionar y combinar solo los adecuados para producir algo casi idéntico a la salsa de soja. Eso iba mucho más allá de simplemente tener suerte. En verdad, a Akimi no le hacía mucha gracia cenar en Heilreun. Debido a la atmósfera especial de la ciudad y a los peculiares diseños interiores y estilos de presentación de los restaurantes, comer allí siempre parecía como comer comida de prisión. Quiero decir, ¿qué clase de buen restaurante utiliza la versión en inglés de Prisoner's Tears como música de fondo? Pero como todo el piso 40 se veía así, Akimi no podía quejarse. Justo cuando habían terminado de ordenar y estaban charlando mientras esperaban, 2 personas más entraron al restaurante. ¿Qué tal, Eiji? Canté bien, ¿verdad? Todos me aplaudieron. Sí, lo sé, no importa qué canción sea, si la canta Yuna, siempre sonará hermosa. Las voces pertenecían a una chica de cabello color lino vestida con un atuendo parecido al de un bardo, y a un chico de cabello castaño que vestía el uniforme de los caballeros del juramento de sangre. La niña, llamada Yuna, se quitó el sombrero adornado con plumas e infló sus mejillas hacia el niño. Caray, Eiji, ¿no puedes decirlo de otra manera? Cada vez que pregunto, me das exactamente la misma respuesta, sin cambiar ni una sola palabra. El muchacho, al que se dirigían como Eiji pero cuya identificación figuraba como Nautilus, frunció el ceño ligeramente en señal de angustia ante sus palabras. Finalmente, intentó un enfoque diferente. ¿Y qué tal esto?
La forma de cantar de Yuna, pase lo que pase, siempre es la mejor. Eso hizo reír con éxito a Yuna. ¿Ja? ¿Y en qué se diferencia de antes? Aún así, ella no lo presionó más. En lugar de eso, le dio una palmadita en el brazo y sonrió. Bueno, un elogio es un elogio. Dilo como quieras, Eiji. Por ahora, sentémonos y pidamos algo, me muero de hambre. Nautilus se rascó torpemente la nuca. Desde no muy lejos, Akimi y Asuna ya los habían notado en el momento en que entraron. Mirando en dirección a Yuna, Asuna le dijo en voz baja a Akimi. Son los jugadores que estaban cantando en las puertas de la ciudad hace un momento. Akimi se quedó paralizado un momento y luego respondió. Vaya coincidencia. Aunque antes estábamos bastante lejos, no oí bien. Pero esa intérprete sí que cantaba bastante bien. También pensé que su canto era bastante bueno. Asuna asintió. ¿Pero qué pasa con ese miembro de los caballeros del juramento de sangre que está a su lado? Si no me equivoco, estos últimos días todas sus fuerzas deberían haber estado concentradas en el frente, ¿no? Reclinándose en su silla, Akimi golpeó suavemente la mesa con su tenedor mientras hablaba. Su tono tenía un dejo de desconcierto. Eso es cierto, y podría haber sido porque rogó al jefe que estaba a punto de ser suyo, pero recientemente los miembros de los caballeros del juramento de sangre habían estado presionando en las líneas del frente, con la esperanza de asegurar el último ataque al jefe del piso 40. Debido a eso, Akimi y Asuna no habían visto a ninguno de ellos en la ciudad durante varios días. Aún así, no se molestaron en investigar qué estaba pasando con este Nautilus de los caballeros del juramento de sangre. Después de todo, no tenía nada que ver con ellos. Quizás simplemente estaba tomando un descanso para almorzar en la ciudad con un amigo. En ese momento, el camarero NPC del restaurante se acercó trayendo los platos que habían pedido. 166. Capitán 166. Los problemas vienen de dos en dos. Sword Art Online en esencia seguía siendo un Morbid tradicional, y la estructura del juego no había cambiado mucho, incluidos los formatos de eventos. Este evento del Festival del Medio Otoño no fue una excepción. En todas las áreas de aparición de monstruos en el piso 40, a veces aparecían monstruos de eventos especiales llamados conejos lunares, aunque la traducción oficial del sistema los etiquetaba como conejos de medio otoño. Al principio, todos asumieron que estos monstruos serían del tipo habitual. Pequeño, de alta velocidad y bajo HP, con patrones de ataque similares a otros monstruos normales de tipo animal. Pero la realidad demostró que estaban equivocados. Los conejitos de medio otoño tenían un poder de ataque, una velocidad y unos HP 2 niveles más altos que los monstruos promedio de este piso, lo que los convertía en élite entre las élites. Incluso para jugadores como Akimi, todavía se necesitaba una habilidad de espada más 2 o 3 ataques regulares para derribar a uno. Además de eso, su IA parecía mucho más avanzada y apuntaba constantemente a los puntos débiles de los jugadores. Si eso fuera todo, podría haber sido manejable, pero las cosas no fueron tan simples. Los conejitos de medio otoño usaban un modelo de combate híbrido, que combinaba rasgos de tipo bestia y tipo humanoide. Podían luchar con sus cuerpos, pero también manejar habilidades con la espada con una daga de aproximadamente 15 centímetros de largo. Esa misma daga era el objeto del evento que los jugadores debían recolectar, con una tasa de caída designada por el sistema de solo el 5%. Cuando un jugador entraba en su rango de agresión, los conejos corrían a 5 metros, fijaban sus brillantes ojos rojos en el jugador y lo atacaban. Después de un retraso de un segundo en la selección del objetivo, sacarían sus armas y atacarían. Una vez que fijaban la mira en un objetivo, no cambiaban de dirección hasta que éste estuviera muerto. La parte más escandalosa fue que sus ataques con dagas ignoraron la defensa de la armadura. Esto los hizo especialmente castigadores para los jugadores con armadura pesada. Con un poder de ataque ya alto, una puntería precisa y un daño que perfora la armadura, incluso alguien como Heathcliff probablemente solo podría soportar 6 o 7 golpes. Heathcliff. Jajaja. Como eran mods de eventos, el anuncio oficial no había proporcionado ninguna información sobre ellos. Todo lo que los jugadores sabían ahora provenía de su experiencia de primera mano, y un jugador con armadura pesada ya había perdido la vida. Normalmente, enemigos de este nivel no serían suficientes para causar muertes, pero combinado con los peligros especiales del piso 40, el peligro se disparó. Esas inevitables trampas de jaula combinadas con los conejos de medio otoño significaban que si un jugador solitario era atrapado, la supervivencia era imposible.
Incluso tener compañeros no garantizaba la seguridad. Si dudaban aún que fuera por un momento, el alto daño de los conejos podría acabar fácilmente con compañeros de equipo con bajos HP. Y más allá de los conejos y las trampas de jaula, también había una amenaza exterior. Tal como Akimi y los demás esperaban, Po y su pandilla no estaban dispuestos a desperdiciar esta oportunidad. Ya habían comenzado a cazar jugadores. En poco más de un día desde que comenzó el evento, 2 jugadores fueron asesinados. El monumento a la vida del Palacio de Hierro Negro enumera la causa de su muerte simplemente como asesinado por otro jugador. Pero en esta etapa, los únicos que cometerían asesinatos serían Po y su tripulación. Y como dice el dicho, las desgracias nunca vienen solas. La noticia de los asesinatos de Po se había extendido entre algunos jugadores, y las emociones resultantes no eran solo miedo. Según la estimación de Akimi, dentro de una semana era muy probable que empezaran a aparecer algunos jugadores de Orange. Aunque probablemente no se atreverían a matar todavía, los robos, los asaltos y las estafas inevitablemente seguirían. 17 de agosto de 2023 Perímetro exterior del área del laberinto del piso 40. Y en verdad, esta puede llamarse una temporada de problemas. Akimi dobló la edición privada especial de Minecraft Daily en su mano y dejó escapar un leve suspiro. En los últimos días han empezado a surgir todo tipo de problemas. Este evento de mediados de otoño era prácticamente como un trozo de carne grasosa recubierto con un cebo espeso y fragante en el exterior, pero que ocultaba anzuelos afilados en el interior, atrayendo a los débiles polluelos, a los feroces buitres e incluso a la aparentemente inofensiva bandada de gaviotas. Si Argo no hubiera publicado inmediatamente información detallada sobre los conejos de medio otoño en el periódico, junto con una advertencia a los jugadores de nivel inferior, el número de muertos probablemente ya habría superado los 20. Asuna, sentada a su lado, se encogió de hombros con impotencia cuando escuchó el suspiro de Akimi. Después de todo, si jugadores de bajo nivel venían o no, si Po hacía un movimiento o no, o cuán difíciles eran los monstruos del evento, ninguna de esas cosas dependía de ellos. En ese momento, tanto Akimi como Asuna recibieron un mensaje de Argo. Se había descubierto la sala del jefe en el piso 40. Pues bien, ya no se trataba simplemente de la desgracia nunca viene sola. Aunque en realidad el momento fue el adecuado, quizás incluso un poco tarde en comparación con antes, aún así no podría haber llegado en peor momento. Problema tras problema, murmuró Akimi mientras se rascaba la cabeza con exasperación. Aunque quisiéramos ayudar, está más allá de lo que podemos manejar. Con eso, sacó un sándwich de la canasta de bambú que estaba a su lado y le dio un mordisco. Era algo que Asuna le había preparado anteayer, después de que él la hubiera molestado sin cesar después del almuerzo en el restaurante de Heireum. No podía dejar que se desperdiciara. En cuanto a To, el jefe y todo lo demás y esos podrían esperar hasta que terminara de comer. 167. Capitán 167. Corre al rescate. Klein sintió que su suerte era bastante buena hoy. No solo había logrado atraer a una linda chica con una encantadora voz que también podía mejorar a sus compañeros de equipo como miembro temporal del grupo, sino que también había descubierto la sala del jefe en el piso 40. La única lástima era que el noviecito de la chica era miembro de los Caballeros del Juramento de Sangre. De lo contrario, podría haber intentado invitar a esta chica, cuyo líder Ayuna, a unirse a su gremio, Furinkazan. En serio, ¿por qué a todas las chicas de hoy en día les gusta ese tipo? O sea, yo también soy bastante guapo, ¿no? Mientras evaluaba a Nautilus, que estaba de pie junto a Yuna, Klein se frotó la mejilla, que Kirito una vez había descrito como la de un samurái sin suerte que acaba de perder una batalla, y murmuró entre dientes. Después de encontrar una zona segura y enviar las coordenadas de la sala del jefe a Argo, Klein decidió llevar a su grupo a explorar al jefe. Después de todo, estaban entre los mejores miembros del grupo de limpieza, y sus niveles eran mucho más altos que los de la mayoría de los escuadrones de exploración de los gremios. Simplemente entrar a echar un vistazo no debería ser un gran problema. Los demás no tuvieron objeciones al plan de Klein, excepto Nautilus. Vamos a explorar la sala del jefe. El rostro de Nautilus mostraba una ligera tensión y habló con cierta reticencia. ¿No es eso un poco peligroso y...? Al verlo así, Klein se golpeó el pecho y dijo, no te preocupes, solo vamos a echar un vistazo rápido. No va a pasar nada. Luego le dio una palmadita a Nautilus en el hombro y agregó, como hombre, no puedes ser tan tímido, solo harás que las chicas te menosprecien. Pero y vamos, sin peros. Solo echaremos un vistazo, y si la cosa se pone fea, podemos usar un cristal de teletransporte inmediatamente.
Nautilus todavía parecía querer decir algo, pero Klein lo interrumpió. Zen zen zen, acompañada por el sonido chirriante del metal, la enorme puerta de hierro fundido se abrió lentamente, revelando una cámara completamente oscura en su interior. Desde afuera, apenas podían distinguir lo que parecía ser una estructura arqueada en el fondo de la habitación. El grupo de Klein no pudo evitar tragar saliva con dificultad. La sensación de oscuridad y de lo desconocido era suficiente para inquietar a cualquiera. Menos mal que Argo terminó la misión del jefe hace un par de días. Si no recuerdo mal, esta vez el jefe es el guardián rata Grinell, el guardián rata gigante Grinell. Su arma es una cuchilla desgarradora. Cada 5 minutos, invoca a 5 guardias llamados carceleros rata. Sus armas son redes y lanzas. La mecánica especial de Grinell es que sus ataques infligen un estado de castigo. Si un objetivo acumula 5 castigos, el jefe los ejecutará. Ten en cuenta que los ataques de los carceleros de ratas también infligen castigo. Después de que Klein terminó de exponer la información, el usuario del martillo de guerra de Furin Kazan lo empujó con el codo y sonrió. Klein, estás hablando como si fuéramos un equipo de incursión completo yendo a la pelea real. Klein se tiró de la diadema de la frente, imperturbable, y dijo. Demuestra lo que sabes. Esto se llama estar preparado, vámonos. Si no entramos ahora, nos quedaremos atrapados pasando la noche en la zona del laberinto. El plan de Klein había sido sensato al principio, pero lo que no había previsto era que la sala del jefe también contendría trampas de jaula, e incluso más que en el exterior, ocultas con mayor sutileza. Eran 8 en total, y en apenas 6 o 7 minutos de entrar a la cámara del jefe, ya habían activado 14 trampas de jaula. Con el jefe, los guardias carceleros y las trampas trabajando en conjunto, sus HP ya habían caído a la zona de peligro. Peor aún, cada uno de ellos llevaba al menos 2 pilas del estado castigo en ese momento. Klein, que había estado cambiando constantemente de posición para cubrir a sus compañeros, ya tenía 4 castigos. Nautilus estaba en la misma condición, también con 4 castigos acumulados. Aunque esta sala del jefe no era una zona de anulación de cristales, los carceleros ratas movían y atacaban tan rápido que cada vez que intentaban usar un cristal de teletransporte, los carceleros corrían y los interrumpían. Lo frustrante fue que la puerta de la sala del jefe estaba a apenas 10 metros de distancia. Pero bajo la presión de la amenaza del jefe, no podían retirarse rápidamente y al mismo tiempo estar atentos a las trampas de la jaula. Jefe, ¿qué hacemos ahora? El usuario del martillo de guerra de Furin Kazan preguntó entre respiraciones pesadas, sacando una poción curativa de su barra de acceso rápido. Los demás miraron hacia Klein, esperando su llamada. La expresión de Klein era sombría mientras miraba fijamente al jefe que se aproximaba no muy lejos. Su agarre en la katana se aflojó ligeramente, para luego apretarse nuevamente. Olvídalo, nos retiramos hacia la puerta. Yo cubriré la retaguardia, dijo con los dientes apretados tras pensarlo un momento. Asegúrate de proteger a Yuna y Nautilus lo mejor que puedas. Están aquí porque los trajimos a la fiesta. Los miembros de Furin Kazan asintieron con la cabeza. Nadie discutió. Realmente no había otra opción ahora. 3, 2, 1, ya. A la orden de Klein, el grupo corrió inmediatamente hacia la puerta. Ya sea por favor divino o pura suerte, no activaron ninguna trampa de jaula, y los carceleros que los perseguían fueron abatidos por las habilidades con la espada de Klein. En apenas unos segundos llegaron a la puerta. Uf. ¡Qué suerte! Parece que estamos a salvo. Klein dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Pero al momento siguiente, las acciones de los carceleros rata cercanos hicieron que su corazón volviera a dar un vuelco. Habían adoptado una postura de lanzamiento de jabalina y arrojaron sus lanzas hacia el grupo. Esquiva, ahora. Gracias a la oportuna advertencia de Klein, todos en Furin Kazan lograron evadir las lanzas, excepto Nautilus. El filo de una lanza le rozó el hombro al pasar, dejándole una herida superficial. Fue solo una pequeña herida, pero fue suficiente para que la expresión de todos se volviera sombría. En el momento en que apareció el corte, una terrible sonrisa se extendió por el retorcido y horrible rostro de rata de Grinell. Extendió su mano izquierda, agarrando la cadena de hierro que rodeaba su cintura como si fuera un adorno. Con un tirón repentino, giró la cadena directamente hacia Nautilus. En un abrir y cerrar de ojos, Nautilus quedó fuertemente atado. Después de capturarlo, Grinell se retiró rápidamente a la parte más profunda de la cámara del jefe. Allí, clavó su hacha de huesos en el suelo y dejó escapar un rugido penetrante. El rugido pareció activar algún mecanismo oculto.
Un rayo de luz cayó sobre la estructura en forma de arco que había estado acechando en la oscuridad. Una guillotina. Una guillotina masiva. Grinell obligó al aún forcejeante Nautilus a colocarse en la ranura del dispositivo de ejecución, cerró la culata sobre su cuello y luego volvió a levantar el cortador de huesos. Eiji. El rostro de Yuna se puso pálido mientras miraba la expresión llena de desesperación de Nautilus. Maldita sea, a esta distancia, nunca lo lograremos. Klein maldijo mientras corría hacia la guillotina. Grinell dejó escapar dos risas casi humanas antes de cortar la cuerda que sostenía la enorme hoja de la guillotina. La cuerda se rompió y la hoja trapezoidal cayó hacia abajo. Nautilus cerró lentamente los ojos. Pero justo en ese momento, en la entrada de la sala del jefe, un destello de luz azul estalló, junto con una voz. Respiración acuática, 1/10. Suikuryuzan. 168. Capitán 168. Choque ja, apenas lo logré. En el preciso instante antes de que la espada que decidiría el destino de Nautilus cayera, una espada de color azul pálido, que transportaba el flujo de agua, atrapó el filo de la guillotina. La esbelta espada Nichirin se mantuvo firme bajo la enorme hoja de guillotina, la tensión visual exagerada hasta el extremo. Cuando el esperado corte en el cuello nunca llegó, Nautilus, que creía haber terminado, abrió lentamente sus ojos fuertemente cerrados. Inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba, viendo la situación claramente. Aunque la luz de fondo oscurecía el rostro del hombre, la vestimenta no dejaba lugar a dudas. Era Akimi, a quien había conocido brevemente hacía unos días en Heileum. Lo que había parecido un espectáculo preparado durante la ejecución del jefe ahora resaltaba la imponente presencia de Akimi, como si fuera un pilar imponente que sostenía los cielos. Ja 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 ja. Reuniendo su fuerza, Akimi empujó la hoja de la guillotina hacia arriba en el aire con pura fuerza. En el mismo movimiento, bajó su espada, cortando las cadenas que ataban a Nautilus. Finalmente, agarró el cuello trasero de la armadura de Nautilus y lo arrancó del alcance de la guillotina. En el momento en que lo liberó, la hoja de la guillotina volvió a caer. Con el impulso, incluso atravesó el marco de la guillotina y se incrustó profundamente en las grietas del piso de piedra. Al oír el ruido de la espada, Nautilus tragó saliva con fuerza una vez más y sus piernas se debilitaron. Realmente había estado a un solo paso de la muerte. Deberías retroceder con Klein y los demás. Akimi lo miró con calma. Un monstruo de este nivel podría ser demasiado para ti. No lo había expresado con demasiada crudeza, sino que más bien había dado un pequeño rodeo en sus palabras, aunque quizá solo unos 15 grados. Nautilus, por supuesto, entendió el significado. Después de una suave palabra de agradecimiento, corrió rápidamente hacia la puerta de grandes zancadas. Al ver que su presa estaba a punto de escapar, Grinell naturalmente no la dejó ir. Lanzó su cuchillo de cortar huesos con un amplio corte horizontal hacia Akimi. Pero Akimi retrocedió rápidamente, poniéndose fuera de alcance, luego giró con su espada en una mano y cerró la distancia nuevamente. Respiración acuática, primera forma. Corte superficial del agua. La afilada espada Nichirin abrió una herida en el costado de Grinell. Grinell falló y dejó escapar otro grito estridente. El grito actuó como una especie de orden, causando que la horda de carceleros rata que perseguía a Klein y los demás se diera la vuelta instantáneamente y cargara hacia Akimi. Al mismo tiempo que los carceleros de rata se rompieron, Grinell lanzó otro ataque. Agarró el cuchillo de cortar huesos con la mano derecha, sosteniéndolo sobre la nuca, se agachó y presionó los dedos de la mano izquierda contra el suelo. Al instante siguiente de realizar su movimiento, un tenue brillo rojo comenzó a acumularse a lo largo del cortador de huesos. Sin duda, una habilidad con la espada. Esa postura y es el triple corte fuerte hendidura de la grieta. Esta podría ser una oportunidad. Al observar los movimientos de Grinell, Akimi rápidamente descubrió qué habilidad de espada estaba a punto de desatar. En ese momento, pareció olvidar que todavía había carceleros rata preparándose para atacar por detrás, con los ojos fijos en Grinell. Respiración acuática, cuartied. Marea atacante. Respiración acuática, cuartiforma, modificada. Salto ondulante. En un abrir y cerrar de ojos, la espada Nichirin de Akimi chocó 3 veces seguidas contra el cuchillo de carnicero de Grinell, y su cuerpo fue obligado a retroceder 3 pasos. Mientras tanto, los 5 carceleros rata que se acercaban a él fueron atravesados uno tras otro por un delgado estoque, rompiéndose en fragmentos y desapareciendo. Sin la más mínima pausa después de cortarlos, Asuna ya estaba preparando otra habilidad con la espada.
Al ver que Greenell se recuperaba lentamente tras usar el fuerte ataque, Akimi lanzó un último golpe antes de retroceder y decir con calma. Cambiar. Respiración acuática, séptima y impulso ondulatorio perforante. En el instante en que Akimi gritó cambio, Asuna desató su habilidad con la espada. La punta del estoque se clavó directamente en el pecho de Greenell en un instante y, en el momento del impacto, anillos de ondas se extendieron hacia afuera a través del aire. Esta cadena de ataques casi agotó por completo la primera barra de HP de Greenell, mientras que Akimi solo había perdido una pizca de salud al bloquear, y Asuna permaneció completamente ilesa. Pero ninguno de ellos tenía intención de presionar imprudentemente para atacar. Los jefes en estos pisos superiores implicaban enormes riesgos si se los desafiaba de frente, y un error podía significar un desastre. Afortunadamente, Klein y los demás ya habían logrado retirarse sanos y salvos de la sala boss. Intercambiando una mirada rápida, Akimi y Asuna lanzaron simultáneamente otra habilidad de espada para obligar a Greenell a tambalearse una vez más, luego se giraron y corrieron hacia la puerta. Cuando Greenell recuperó su movilidad, los dos ya estaban a 7 u 8 metros de distancia y pronto estarían fuera de la sala boss por completo. Dado que una parte de las trampas de la jaula en la cámara ya habían sido activadas por el grupo de Klein anteriormente, el escape de Akimi y Asuna se desarrolló sin problemas. Después de recargar su HP con una poción curativa, Akimi golpeó sus nudillos contra el peto de Klein y dijo: Por cierto, Klein, tienes agallas. Irrumpir en una sala de jefes sin refuerzos. Si Asuna y yo no hubiéramos aparecido, estaría perdido. Mientras hablaba, Akimi hizo un gesto hacia Nautilus, que estaba de pie junto a Yuna con una persistente mirada de miedo en su rostro. Ante la pregunta de Akimi, Klein no pudo hacer más que rascarse la cabeza torpemente, su boca se torció durante un buen rato sin conseguir articular palabra. En ese momento, Nautilus dio un paso adelante, hizo una reverencia a Akimi y dijo: Muchas gracias por tu ayuda. Realmente no sé cómo podría pagártela. Akimi se encogió de hombros con indiferencia. No es nada, solo un pequeño favor. Pero a juzgar por tu atuendo, estás con los caballeros del juramento de sangre, ¿verdad? ¿Por qué te separaste del grupo de tu gremio para unirte al de Klein? Bueno, y es porque Yuna quería intentar recorrer un laberinto con jugadores de nivel superior, dijo Nautilus. Dudó un momento antes de continuar. Y por otro lado, en realidad no soy miembro de pleno derecho de los caballeros del juramento de sangre. Se detuvo allí, miró a Yuna y luego continuó. Tengo un caso leve a FNC. Me las arreglo bien eliminando enemigos débiles en los pisos inferiores, pero cuando me topo con monstruos veloces, no puedo determinar con precisión su posición. Por eso, en el gremio, siempre he estado a cargo de la logística. Los demás miembros prácticamente no me hacen caso, siempre y cuando mantenga los artículos y materiales a mano. Mientras hablaba, la cabeza de Nautilus bajó lentamente y su comportamiento estaba impregnado de un leve sentimiento de inferioridad. FNC, Eri. Akimi se congeló por un segundo, pero tenía sentido por qué había estado tan relajado, incluso cantando y comiendo con esa chica Yuna en Heireum. A decir verdad, en Sao, los jugadores con FNC estaban tan desfavorecidos como las personas con discapacidades en el mundo real. Incluso los casos más leves les ocasionaron no pocos problemas. 169. Capitán 169. Es hora del espectáculo. Honestamente, unirme a los caballeros del juramento de sangre fue pura suerte, continuó Nautilus. Tras completar el piso 25, varios gremios importantes, además de ALS, estaban reclutando nuevos miembros. Pensé que lo intentaría y, para mi sorpresa, me aceptaron. Cuando me uní a los caballeros, apenas podía seguirles el ritmo a los demás para subir de nivel. Pero al poco tiempo, ya no pude seguirles el ritmo. Después de eso, el líder del escuadrón me reasignó a la división de logística. Después de decir esto, Nautilus se quedó en silencio por un rato. Luego dejó escapar una risa autocrítica, miró a Yuna y agregó: Quizás nunca fui realmente apto para el frente. Últimamente he estado pensando que tal vez debería dejar a los caballeros por completo. En lugar de hundir al grupo de limpieza de esta manera, ¿no sería mejor dar un paso atrás y quedarme al lado de Yuna? Al ver la mirada de creciente desesperación en el rostro de Nautilus, Yuna se acercó lentamente. Ella tiró suavemente de su manga, luego ahuecó su rostro entre sus manos, obligándolo a sostener su mirada. Con voz suave, dijo: Pero, Eiji, ¿no fue siempre tu deseo luchar en el frente para ayudar a liberar a todos? Su tono suave alivió un poco la tristeza de su expresión. Aún así, Nautilus negó con la cabeza.
Extendiendo la mano, ajustó el sombrero de Yuna, luego se mordió el labio y susurró. No, Yuna. Mientras pueda estar a tu lado, no necesito nada más. Yuna no dijo nada más, solo lo abrazó suavemente, enterrando su rostro contra su pecho. Su exhibición hizo que Klein y el resto de los solteros crisparan las comisuras de sus labios, refunfuñando en silencio. Oigan, ya basta, nos están matando. Akimi, sin embargo, no parecía preocupado en lo más mínimo. En cambio, observó con gran interés e incluso comentó. Qué sentimientos tan puros e inocentes. Ante eso, Asuna puso los ojos en blanco, le dio un golpe en la nuca y murmuró, honestamente, hablas como si realmente entendieras esto. Akimi se agarró la cabeza, la miró, resopló un poco en señal de protesta y pensó. ¿Bromas? Lo entiendo perfectamente. Por supuesto, no lo dijo en voz alta. Bueno, regresemos a la ciudad ahora y preparémonos para la reunión de la incursión del jefe, dijo Akimi una vez que vio a Nautilus y Yuna separarse a regañadientes de su abrazo. Recuerdo haber visto un grupo de exploración de los caballeros del juramento de sangre camino hacia aquí. Eso significa que el grupo principal no debe estar muy lejos. Les avisaremos cuando regresemos. Nadie tuvo objeciones al plan de Akimi. Cuando Akimi y los demás se preparaban para abandonar el área del laberinto, 3 figuras vestidas con capas negras estaban conversando en la cima de una colina cerca de la entrada al laberinto, soltando ocasionalmente risas escalofriantes. Jejeje, no puedo esperar a ver la cara que pondrán cuando salgan y vean esta escena, jefe. Entre los 3, el jugador con el ID de Jet Shaxa inclinó ligeramente la cabeza y habló con el compañero más alto a su derecha. Antes de que el llamado jefe pudiera responder, el tercer hombre, con la identificación de Honmi Black, intervino. Definitivamente va a ser divertido. Jajaja. El jefe no parecía disgustado por haber sido interrumpido. Más bien, parecía bastante satisfecho con el estado de sus compañeros. Una vez que la risa de los 2 compañeros finalmente se calmó, el jefe sonrió y comenzó a hablar. Tomioka Akimi, Asuna, los jugadores de vanguardia del grupo de limpieza. El gremio de mayor rango, los caballeros del juramento de sangre. Y el gremio de élite, Furinkasan, si todos caen aquí, sin duda sembrará el pánico entre todos. Después de una breve pausa, el jefe continuó. Dado que este es un juego a muerte, matar es natural. Disfrutar del juego al máximo es un derecho que se le otorga a todo jugador. Después de terminar sus palabras, giró su mirada hacia la entrada del laberinto, la comisura de su boca se curvó en una sonrisa escalofriante. Ya sea un presagio o una mera coincidencia, ese día el atardecer sobre Aincrad era casi rojo sangre, inquietante de contemplar. Bajo el cielo carmesí se encontraban innumerables monstruos, entre ellos bestias de élite, tipos especiales e incluso una docena de conejos de medio otoño mezclados. Los ojos de los monstruos, cada uno brillando en diferentes tonos, escaneaban sus alrededores sin cesar, enviando escalofríos por la columna vertebral. Una brisa pasó, levantando el borde de la capa con capucha del jefe, revelando su hermoso rostro, diferente al de un asiático. Es hora del espectáculo y las palabras extrañamente acentuadas salieron de su boca, mitad susurro, mitad burla. Su voz era débil, pero escalofriantemente clara. 170. Capitán 170. Conflicto en la entrada del laberinto, el grupo de Akimi naturalmente no tenía idea de lo que estaba sucediendo, ya que acababan de encontrarse con la fuerza principal de los caballeros del juramento de sangre. En ese momento, sin embargo, Heathcliff no estaba entre ellos. Probablemente estaba de regreso en la sede del gremio ocupándose de algunos asuntos. Los que ahora lideraban el equipo eran 2 de los comandantes de los caballeros. Godfrey y Curadel. Había que decirlo, pero los caballeros del juramento de sangre estaban en una liga propia entre los gremios de Sao en esta etapa. Su nivel promedio rondaba el 51, y los 2 comandantes principales ya habían alcanzado el nivel 59. Es cierto que parte de eso se debió a que recientemente habían cortado miembros cuyos niveles eran demasiado bajos, nadie sabía realmente cómo logró Nautilus permanecer allí. Supongo que simplemente tuvo suerte. Por supuesto, cuando se trataba solo del nivel básico, todavía no podían superar a gremios de élite como Furin-Kazan. Aún así, se podría decir que los caballeros del juramento de sangre ahora estaban en plena. El comandante Heathcliff en el nivel 62, 4 subcomandantes cerca del nivel 60, un escuadrón de combate de 20 hombres entre los niveles 51 y 55, e incluso su equipo de logística de 10 hombres, Nautilus incluido, habían alcanzado el nivel 48 o superior.
aunque Nautilus apenas había alcanzado los 48 en los últimos días. Cuando el grupo de Akimi se cruzó con los caballeros, los dos comandantes tenían expresiones muy diferentes, claramente cada uno con sus propios pensamientos. El primero en hablar fue el corpulento, vigoroso y barbudo Godfrey. Jaja. Si no son Akimi y Furin-Kazan. No esperaba que nos llevaran tanta ventaja, oh, Nautilus, tú también estás aquí. Mientras hablaba, Godfrey levantó su hacha de batalla sobre su hombro y se acercó un poco más al grupo de Akimi. Si no recuerdo mal, te dieron días libres estos últimos días. Godfrey le dio una palmadita en el hombro a Nautilus. No pensé que serías tan diligente al venir aquí a trabajar. Pero antes de que Godfrey terminara, Cura-Del resopló desde cerca. Entrecerrando sus agudos y triangulares ojos hacia Nautilus, dijo fríamente. Si quería subir de nivel, ¿por qué no lo haría con nosotros? ¿Acaso cree que los caballeros no somos lo suficientemente buenos para él? Andar con gente como ellos, menuda deslealtad. Y mientras hablaba, le lanzó a Akimi una mirada significativa, sin dejar lugar a dudas sobre a quién se refería con gente como ellos. Fue amargo, cáustico, despiadado, suficiente para oscurecer los rostros de todos. Incluso Godfrey frunció el ceño ante el tono. Oye, Cura-Del, eso es ir demasiado lejos. Godfrey acababa de empezar a reprenderlo cuando alguien más lo interrumpió. Primero, ¿a qué te refieres con desleal? ¿Acaso Eiji usó alguna vez los suministros de tu gremio para beneficio propio? ¿O es que crees que Eiji es propiedad privada del gremio y que cualquier contacto con extraños expone secretos del gremio, y por lo tanto, una traición? ¿No te parece demasiado controlador? Era Yuna, hablando bruscamente y con claro disgusto. Cura-Del se quedó sin palabras, con la boca abierta por la sorpresa durante un largo momento. Tal vez por humillación, sus ojos triangulares de repente brillaron con amenaza, y en un movimiento rápido sacó su arma de su cintura, apuntándola directamente a Yuna, que se había colocado protectoramente frente a Nautilus. La gran espada de Cura-Del estaba adornada con todo tipo de decoraciones ornamentales, su guarda era delgada y de aspecto delicado. Verdaderamente un arma que podría resumirse como pura apariencia, nada de sustancia. En el momento en que Cura-Del sacó su arma, Nautilus inmediatamente dio un paso adelante, sacando su propia espada de una mano y protegiendo a Yuna detrás de él. Al ver esto, los miembros del escuadrón de Cura-Del también sacaron sus armas, listos para enfrentarse en cualquier momento. Naturalmente, el grupo de Klein no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que los caballeros del juramento de sangre se unieran para atacar a su compañero de equipo temporal. Ellos también desenvainaron sus armas y se mantuvieron listos. TCH, esto se está poniendo problemático, Akimi murmuró, frotándose la frente. Asuna, al verlo así, le dio un ligero empujón y le dijo. No te quedes ahí parado mirando, si esto realmente se convierte en una pelea, ninguna de las partes se beneficiará. Tranquilo, no llegará a eso. Akimi miró a Nautilus antes de continuar. Cura-Del no es tan estúpido como para empezar algo en una zona peligrosa del laberinto, a menos que se haya vuelto completamente loco. Y tal como Akimi predijo, Cura-Del realmente había perdido la cabeza. Al segundo siguiente de haber terminado de decir que no entraría en pelea, la gran espada de Cura-Del de repente se iluminó con un brillo amarillo. La boca de Akimi se torció 2 veces, sin palabras, y murmuró con incredulidad. Oye, tienes que estar bromeando, ¿de verdad va a pelear? Lo escuchaste en el estanque de novelas.